Bueno, darles unos buenos días a todos. Vamos a empezar esta clase de manejo del software, familiarizándonos un poco con nuestra plataforma, con nuestro programa. En este caso vamos a trabajar con RStudio. Ustedes ya conocen cuáles son las partes principales pues, de este visualizador, de esta interfase que es RStudio. Aquí arriba tenemos nuestro script, donde vamos a ir ingresando el código que nosotros queremos guardar, que nos interesa preservar para nuestros objetivos de investigación. En la parte inferior tenemos la consola, en donde vamos a anotar líneas individuales, consultas puntuales que queramos hacer al programa. En la parte superior derecha tenemos lo que es nuestro ambiente de trabajo, donde se van a ir localizando nuestros objetos que vamos a ir creando, van a estar localizadas nuestras bases de datos, cualquier objeto que pues, vayamos utilizando, y nuestro visor de abajo que tiene múltiples funciones que vamos a ir aprendiendo poco a poco en el camino. Aquí yo les he anotado un script que contiene los contenidos de la primera unidad eh, para nuestro curso de probabilidades y también para el curso de estadística descriptiva. En este caso estaremos usando el mismo método, así que para los dos grupos iremos más o menos de manera similar pues, en cuanto al nivel, poniendo más énfasis en unos que en otros y pues ya la parte de prueba al curso de prueba. Aquí lo que tenemos pues son los temas que vamos a trabajar en este tiempo, ¿sí? Estos son los temas que tenemos y vamos a ver cuáles son los vectores, cuáles son las matrices, cómo funcionan y los data frames. Son los tres tipos de objetos que vamos a revisar en esta primera unidad. Vamos a ver en la primera parte y en esta clase todo el capítulo referente a vectores. Más adelante iremos viendo uno por uno el resto de capítulos. Ustedes saben que si yo pongo 4 numerales al comienzo y al final de una línea, le estoy indicando a R que estoy creando un subtítulo. En este caso, dentro de los vectores, nosotros vamos a ver 4 temas. El primero es, vamos a ver cómo crear vectores. En el segundo vamos a ver cómo inspeccionarlos y manipularlos. En el tercero vamos a ir viendo algo de cómo resumir y graficarlos. Y finalmente vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer con vectores. Vamos a empezar con la primera parte, refiriéndonos a la creación de los vectores. Para crear vectores nosotros vamos a utilizar lo que llamamos funciones, y en general no solo para crearlos, sino para todo lo demás que vamos a utilizar, siempre utilizamos en R funciones. Las funciones son palabras que están seguidas siempre de un par de paréntesis y que van a albergar un contenido dentro de esos paréntesis. En este caso vamos a hablar de la función C, que es la función concatenar. C significa concatenar y nos permite crear secuencias de valores numéricos, lógicos o de caracteres. Ustedes van a ver aquí, como hicimos en clase, cómo he creado 6 vectores de diferente tipo. El vector de edades numérico, seguro, es un vector que hemos llamado lógico porque tiene caracteres, tiene valores de verdadero y falso. Tenemos también el vector nombre que tiene en cambio palabras, ¿verdad? Texto. El texto siempre se incluye entre comillas. Tenemos peso, que es una variable cuantitativa. Podemos ver los decimales. Son separados en R por puntos, no por comas, como es en el Excel. Entonces, si yo ejecuto estos vectores, ya sea por separado o seleccionándolos todos, voy a poder ver en mi visor de objetos, todos ellos. Me está diciendo aquí alguna información, ¿verdad? Me está diciendo en mi visor si el vector es numérico, es de texto o es lógico. Está indicando también el tamaño, me está diciendo que hay 10 posiciones a lo largo de cada uno de los vectores y me muestra también los primeros valores de cada uno de ellos. Visto esto, la función C la vamos a utilizar con mucha frecuencia, ¿sí? En R, para crear vectores, y muchas veces necesitamos crear vectores. A veces los vectores que vamos a crear son secuencias numéricas o alfanuméricas también.
Por ejemplo, aquí estoy utilizando el operador dos puntos. El operador dos puntos utilizado dentro de la función C nos está indicando una secuencia de valores. Aquí, por ejemplo, estoy creando una secuencia de valores que va del 1 al 10. Si yo doy a ejecutar y vengo a mi consola y pongo la letra B, entonces voy a encontrar justamente una secuencia de valores que va del 1 al 10. Ahora, miren, ¿qué pasa si genero una que va del 1.5 al 10.5? Pues que voy a generar un vector B que va del 1.5 al 10.5, saltando de uno en uno. Entonces, por defecto, las secuencias se van haciendo de uno en uno, van sumando uno, ¿sí? Nosotros podemos crear también una secuencia de este tipo, por ejemplo, ¿verdad? Les pido que lo hagan y vean qué es lo que encuentran. Fíjense aquí, he puesto lo mismo, ¿sí? Pero el mismo comando, pero está seguido de un punto y coma, y después de la letra H. Aquí yo creé la letra H y aquí le estoy pidiendo que me la muestre automáticamente. Entonces, si yo ejecuto esta línea, voy a obtener un vector de este tipo, que primero va del 5 al 10, y después se le incluye el vector 1, 2, 3, 4, como pueden ver aquí abajo. Vamos a ver ahora lo que es la función secuencia o sec, ¿sí? Cuando queremos ver el contenido de una función o sus argumentos, podemos ejecutar un signo de interrogación seguido del nombre de la función. Y aquí en la parte derecha inferior nos va a sumar información sobre esa función en específico. Como ven, pues esta información se encuentra en inglés, entonces la pueden traducir utilizando, por ejemplo, el traductor de Google. Pero de todas maneras, nosotros la parte que nos tenemos que fijar es aquí donde dice arguments, y lo que nos muestra aquí son los distintos argumentos de una función. Cada función tiene diferentes tipos de argumentos. Los argumentos son información o data que nosotros le vamos a agregar a la función para que haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces podemos observar como, por ejemplo, la función secuencia tiene algunos argumentos. Lo podemos ver aquí, lo he copiado para ustedes. Lo pueden copiar también de esta manera. Entonces tenemos un primer argumento que significa en español desde, entonces estamos diciendo desde uno, tú, que significa hasta, by, que significa de cuanto en cuanto, entonces esta fórmula siempre sale uno. Y también length out, que quiere decir el tamaño, ¿sí? Entonces, el tamaño del vector. También tenemos along with, que aquí se tradujo como junto con. ¿Sí? Lo voy a corregir. Entonces vamos a ver cómo funciona en este caso. Aquí estamos pidiendo algo simple, ¿no? Estamos creando un vector que se llama número, utilizando la función secuencia, en la cual estamos diciendo que queremos que vaya desde el 75 hasta el 2500. Fíjense que no siempre tengo que escribir aquí from. Podría hacerlo también, pero no siempre tengo que hacerlo. El programa ya va a entender la primera y la segunda, entonces aquí está entendiendo. Si tú no especificas, por defecto va a entender que es from el primer argumento y tú el segundo argumento. ¿Sí? Entonces puedo no ponerlo y me va a dar lo mismo. Ejecuto y vemos que no hay ningún mensaje de error en la consola, entonces voy a aplastar número, entrar, y fíjense, he generado una secuencia que va desde el 75 al 2500. No llega realmente al 2500 aquí porque esta es una consola, máxima suma 1000 caracteres, un poco más o menos 1000 caracteres. Pero de todas maneras, aquí está guardado en sus objetos un objeto que se llama número y que va del 1 al 2400, al 2500.
¿sí? ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo generamos una secuencia que va desde el 75 hasta el 2500, pero no va a ir de uno en uno, sino que va a ir de 12.5 y 12.5. Si escribo en la consola número nuevamente, voy a tener justamente eso, un vector que va del 75 al 2500, pero de 12.5 en 12.5. También podría hacerlo especificando el tamaño que quiero que tenga el vector. Aquí fíjense, no estoy especificando tú, o sea, estoy diciendo desde dónde quiero, pero no digo hasta dónde. Estoy diciendo quiero que vaya del 42, desde el 42, de 5 en 5, pero que el vector tenga solo un tamaño de 10. Pues si ejecuto eso, voy a tener eso, lo voy a nuevamente escribir en mi consola. Y vamos a ver que sale, pues, un valor que empieza en el 42, va sumando 5, va de 5 en 5 y que tiene un tamaño de 10 observaciones. Les voy a dejar estos dos códigos que están acá para que ustedes jueguen con ellos y puedan hacer un ejercicio como el que hicimos en clase. Y voy a avanzar. También vamos a ver lo que es la función rep, que nos permite repetir los valores del argumento x. Entonces, decimos aquí, se puede generar un vector a partir de un valor repetido. Eso es lo que permite rep. Si queremos saber más, podemos ejecutar help y nos va a dar información acerca de este vector. Y nos vamos a ir directamente a la parte de argumentos y vamos a encontrar que los argumentos que tiene esta función son tres básicamente: times, length y each. ¿Sí? Time nos dice las veces que queremos que repita un valor. Length out nos dice hasta cuánto quiero que se repita, ¿sí? el valor, y each quiere decir repetir cada valor un determinado número de veces. Vamos a verlo prácticamente, estas tres funciones, estos tres argumentos, cómo se utilizan. Entonces voy a generar primero, un vector que se llama n, que va a ser la repetición de un valor, en este caso el valor 17, 10 veces. Entonces para eso voy a utilizar el argumento times. Entonces ejecuto y eso he obtenido un vector que repite 10 veces el valor 17. Yo también puedo generar un vector con los valores repetidos de otro vector. Por ejemplo, voy a usar en este caso el vector nombre que habíamos creado, acuérdense. Lo voy a escribir aquí para que vean cómo era. Antes voy a hacer una corrección. Listo. Y voy a repetir aquí, usar ese vector. Entonces lo que estoy diciendo aquí es, genero un objeto L utilizando la función rep, es decir, que repita el vector nombre 2 veces. Y después ejecuto L para ver qué he creado. Entonces fíjense, he multiplicado el vector 2 veces. Empieza con Ana, termina con Ricky, vuelve a empezar con Ana y termina nuevamente con Ricky. Entonces he multiplicado por 2 mi vector. También puedo especificar y hacer lo mismo, especificando cuántas veces quiero que repita, o poniendo el valor times, que vendría a ser lo mismo. En este caso he repetido 3 veces el vector. Aquí está repetido, lo voy a borrar. Aquí he generado un nuevo vector que se llama repnom, ¿sí? Utilizando la función repint, ¿sí? Es decir, repetir el nombre 3 veces, ¿sí? Pero de manera intermitente, ¿sí? Perdón, lo voy a ejecutar bien. Entonces aquí he repetido 3 veces. Esta es una función pariente de rep, pero en este caso proporciona un vector donde se repiten 3 veces los elementos del vector
¿sí? Entonces aquí se repiten 3 veces los elementos. Es lo mismo que hemos hecho, pero de diferentes maneras. Vamos a ver acá la función length_out. ¿Sí? Entonces voy a generar un objeto que se llama nn. Voy a repetir el valor 0 8 veces. Lo vemos ahí. Pero también puedo hacerlo utilizando la función each. Fíjense aquí. Es decir, aquí voy a repetir cada uno 3 veces de manera seguida. Voy a usar el mismo vector nombre y lo voy a repetir. ¿Sí? Entonces vamos a escribir este vector nnn y vemos que ahora se repite ya no de manera intermitente, sino de manera seguida cada uno de los nombres. Muchas veces necesitamos hacer eso al manipular bases de datos. Ahora, vamos a aprender cómo crear vectores lógicos. ¿Sí? Los vectores lógicos se pueden ingresar a partir de una encuesta, como hicimos antes y creamos la variable seguro, ¿se acuerdan? Por aquí. Vemos que es un vector lógico que creamos manualmente utilizando la función C. Y eso pues cuando, yo que sé, pasamos los resultados de una encuesta, ¿verdad? Y queremos ponerlos en términos de verdadero o falso. Pero más que nada los vectores lógicos se generan a través de operaciones lógicas. Ustedes saben que las operaciones lógicas son estas que ya conocemos. Menor que, mayor o igual que, mayor que, menor o igual que. El igual lo vamos a señalar con un doble igual. Y la desigualdad, lo que es no igual a A, lo vamos a hacer con este símbolo de interrogación seguido de el igual. No es interrogación, de exclamación seguido del igual. Entonces, vamos a trabajar con el vector edad. Primero, veamos cómo era el vector edad. Vamos a darle a ejecutar. Estamos viendo el vector edad. Es una serie de 10 números con la edad de 10 personas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear un vector lógico que se va a llamar mayores de 18 años y lo vamos a hacer poniendo esta orden, fíjate, edad mayor que 18. Entonces nos va a dar un vector que va a poner true a los valores mayores a 18 y false a los valores menores o iguales a 18. ¿Sí? Entonces ejecutemos esta línea. Fíjate. Entonces 23 es mayor que 18, 31 es mayor que 18, 41 es mayor que 18, pero 16 es menor que 18 y por lo tanto es un valor falso. Otro valor falso es el penúltimo, que corresponde al 12. Esta persona de 12 años tiene menos de 18. Entonces, fíjate, generé un vector de valores lógicos llamado mayores de 18. Ahora vamos a hacer uno parecido con el peso. Fíjense que aquí lo único que está cambiando es esto que aquí yo estoy poniendo, ejecutando el vector creado en la misma línea, y aquí lo estoy haciendo en 2 líneas. Pueden hacerlo de cualquier manera. Les pongo las 2 para que se vayan familiarizando, ¿verdad? Son maneras de escribir. Entonces, aquí estoy seleccionando un vector que se llama peso 56, que es un vector lógico creado a partir de esta orden lógica. Peso menor o igual a 56, entonces nos va a dar verdadero a todos los que pesan menos o lo mismo que 56 y falso a los que no cumplen esta condición. Fíjense, ejecuto, después doy la línea y me da pues un valor que si lo comparo con el peso, el vector peso, vamos a ver que todos los valores que son menores de 56 son ciertos y los que no lo son falsos. ¿Sí? Vamos a ver este, por ejemplo. Aquí no estoy creando ningún objeto, solamente voy a ejecutar el comando lógico. Entonces estoy usando el vector nombre con los nombres. Vamos a ponerlo nuevamente para que lo revisen. Son los nombres de las personas que entrevistamos. Y en este caso estamos pidiendo un vector lógico que sea igual. ¿Sí? Entonces estamos diciendo quiero que me des true para todos los que se llaman Otto o
Este símbolo significa O en R, operador O. Lo voy a escribir acá. O. ¿Sí? Lo voy a poner más bien así, entre comillas, para que se remarque, ¿no? Es operador O. Es esta señal, esta rayita, que ustedes la van a encontrar en su teclado. Bueno, no sé, cada uno tiene un teclado diferente y yo la encuentro aplastando Alt GR y 1. Pero cada uno tiene un teclado distinto, entonces tienen que buscar esta rayita en su teclado, ¿sí? Y nos dice nombre, Otto o nombre Ana. Entonces, si yo ejecuto esta línea, nos va a dar verdadero para Ana y nos va a dar verdadero para Otto. Y falso para todos los demás. También podemos usar el operador y, por ejemplo, podríamos escoger el peso, las personas que tienen un peso menor o igual a 50 y con este signo típico, ¿no? Que se usa mucho en inglés, de and, y los que pesan más o mayor o igual a 75. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar con estas dos condiciones el vector peso, ¿sí? Entonces, en este caso, me salió falso para todos porque parece que ninguno pesaba menos de 50 ni más de 75. No, sí tenía. Bueno, voy a dejar esto pendiente por el momento. Claro, esto no se puede cumplir. Tendríamos que cambiar de variable, porque ninguna persona puede cumplir las dos condiciones a la vez. Entonces vamos a poner la variable talla. Eso era lo que estaba fallando. Entonces puedo seleccionar las personas que pesan menos de 50 kilos y tienen una talla menor o igual a, yo que sé, pues 165. Entonces aquí hay una persona que cumple con esas dos condiciones, es 2, 4, la quinta persona, ¿sí? Que tiene un peso menor a 50, pero que tiene una estatura también menor a 50. Ella es, en este caso, María. Si ejecutamos la talla, vamos a buscar a María y vamos a ver que ella también mide menos de 165. Es la quinta posición. Esto es un poco lo que tiene que ver con operadores lógicos. Y con esto culmino la parte referida a la creación de vectores. Voy a seguir con lo que es la inspección y manipulación de vectores.
Aquí les voy a pedir a todos que ensayen estas funciones, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos arrojan. Estas funciones son funciones de inspección o de consulta. Siempre las estamos utilizando. Sobre todo utilizamos muchísimo esta de aquí, que es class. Y nos permite conocer qué clase de vector o qué clase de objeto estamos trabajando. Entonces pongamos, por ejemplo, este de aquí, nombre, ¿verdad? Y vemos que es un vector de caracteres. Si ponemos lo mismo en edad, vamos a ver que es numérico. Les recomiendo que prueben con las variables que hemos creado en esta clase, que vayan jugando y viendo qué tipos o qué clases de vectores vamos a identificar, ¿sí? También, al igual que class, tenemos una función parecida que se llama typeof, que nos va a dar también un resultado similar, ¿sí? Y nos dice, por ejemplo, que seguro es una variable lógica, como nosotros ya habíamos dicho. Tenemos estas funciones como dim, ¿sí? Como peso, como head, como length, que también nos permiten conocer cosas acerca de la variable. Por ejemplo, si damos length, ¿sí? Nos va a decir cuántos elementos hay en el vector. Y esto también es una función que se utiliza mucho, pues que sirve para borrar un vector, ¿sí? Entonces, si yo quiero borrar, por ejemplo, el vector que creamos antes, que se llamaba n, yo ejecuto y simplemente se borra ese vector. Desaparece de mi ambiente de trabajo. Ahora, vamos a ir viendo cómo inspeccionar un vector de una manera un poco más profunda, ¿sí? Para esto vamos a usar los corchetes, ¿sí? Miren, aquí les he dado varias opciones, por ejemplo, con los vectores que hemos venido trabajando y ya estamos familiarizados. Entonces, por ejemplo, acá en peso yo estoy indicando al poner la palabra peso, el nombre del vector, seguido de unos corchetes, yo le estoy pidiendo a R que me seleccione el tercer objeto de este vector. En este caso, el tercer objeto o la tercera individuo pesaba 71 kilogramos. También le puedo pedir que me seleccione solamente las mujeres de la variable sexo. En este caso, para hacerlo de esta manera, tenemos que seleccionarlo de esta forma. Estaba incompleto ese código. Entonces, en ese caso, hemos seleccionado a las mujeres, ¿no? Señalando los que son M, ¿no? En el caso de este vector. Entonces, estamos pidiéndole que del vector sexo nos señale aquellas que cumplen la condición M, igual a M. Fíjense que he usado dos signos iguales. ¿Sí? También, por ejemplo, del vector talla yo podría elegir desde la segunda a la quinta observación. Lo usamos con el operador dos puntos. ¿Sí? Entonces, en este caso, la segunda observación de talla, si ustedes lo quieren verificar, voy a escribir aquí el vector talla. El segundo valor es 120, el tercero 167, el cuarto 189 y el quinto es 154. Entonces, elegido desde la observación segunda a la quinta. También puedo elegir de esta manera, ¿no? Esto es más interesante. Aquí estamos diciendo, quiero que me elija del vector talla desde el quinto hasta el último, ¿sí? Acuérdense que estamos usando aquí esta función de acá arriba, que era length, y nos arrojaba el tamaño del vector. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de decir, a veces yo no tengo claro el tamaño del vector, o el vector también puede estar cambiando de tamaño ante una operación repetitiva, entonces yo lo dejo así y selecciono ya hasta el final, ¿verdad? Y automáticamente me va a dar el valor del vector.
Y en este caso he seleccionado también, puedo seleccionar valores específicos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso he seleccionado del vector peso, vamos a ver, el vector peso era este. Entonces aquí hemos seleccionado los valores, el segundo, el cuarto, el sexto, el octavo, el décimo y el doceavo, ¿sí? Ahora, no eran 12, solamente llega hasta el 10, quitémosle pues. Entonces vamos a seleccionar estos valores, ¿sí? Entonces hemos seleccionado esos 5 valores, ¿sí? El décimo, el octavo, el sexto, el cuarto y el séptimo. También podemos seleccionar, como aquí, con un condicionante lógico. Quiero que me selecciones solamente los que miden más de 170. Aquí no nos va a arrojar como un vector lógico, sino los valores que nosotros sabemos que son mayores de 170 del vector talla. También lo puedo hacer señalando nombres, como hicimos con sexo aquí arriba, ¿verdad? Puedo decir, de nombre quiero que me selecciones los que no se llaman Pepe. Entonces me seleccionó un vector de nombres de todos los que no se llaman Pepe. Aquí está repetido, pero lo podemos cambiar y podemos buscar de todos los que no se llaman Pepe o de todos los que no se llaman María. Entonces ahí vamos también a sacar a María. ¿Sí? Esta es nuestra manera de trabajar en este caso. Y vamos a seguir con el vector peso, ¿sí? Aquí lo estamos seleccionando los que miden más de 85. En este caso, esto no se puede dar, pero podríamos seleccionar así. Quiero que me muestres el peso de aquellos que pesan más de 85, pero que tienen una talla menor de 170. Entonces, si ejecutamos esto, nos va a dar los valores del peso que cumplen estas dos condiciones. Bueno, vamos a seguir. Podemos realizar sumas entre los elementos del mismo vector. Y aquí estoy seleccionando el peso de la primera persona y sumándolo al peso de la quinta, ¿sí? Y así diferentes tipos de operaciones. Aquí les voy a dejar para que ustedes puedan probar estas operaciones que están acá y en caso de tener una duda poder revisarlas en clase, ¿sí? Aquí se está calculando, por ejemplo, el índice de masa corporal. Quisiera que vean cómo eso se hace. Yo mientras tanto voy a avanzar un poco hablándoles de cómo se puede poner nombres a las observaciones de un vector. Para esto vamos a utilizar la función names, que está aquí. La función names nos permite asignar números nombres a un vector. Miren, aquí si ponemos names de talla, nos va a salir nulo, ¿ya? Pero si queremos que los nombres del vector talla correspondan con el vector nombre que ya habíamos creado, vamos a ejecutar y vamos nuevamente a poner cuáles son los nombres de talla. Y vamos a ver que ya no nos sale un vector nulo como antes, sino que nos sale un vector completo. Sí, con los nombres de cada uno. Y si yo pongo, por ejemplo, talla, me va a salir el vector que antes me salía solo los números, ahora me va a salir acompañado de los nombres. ¿Sí? Entonces le he dado a mi vector unos nombres. Esto me puede servir mucho para hacer gráficos y cosas así, ¿verdad? Vamos a volver sobre la función names más adelante.
Estas son funciones que vamos a ir volviendo porque se utilizan para vectores, también para matrices, también para data frame. Así que es importante irlas conociendo. Otra muy importante es la función which, la cual nos permite extraer la posición ordinal de los elementos descritos en esta condición. Por ejemplo, yo quiero que me digas cuáles son los valores que pesan o cuáles son las posiciones de las personas que pesan más de 56 en el vector peso. Entonces me dice que la posición segunda, la posición tercera, la cuarta, la séptima y la octava pesan más de 56. Esto lo podemos verificar si escribimos el vector peso y vamos a ver que el segundo, el tercero, el cuarto, el séptimo y el octavo valor, en este caso, cumplen con la condición mayor o igual a 56. ¿Sí? También podemos decir cuáles son las posiciones de los valores que pesan más de 56 y son de sexo mujer. Solamente la posición cuarta y la séptima cumplen estas dos condiciones. Vamos a avanzar. ¿Sí? Otra es la función paste. Esta función nos permite pegar vectores de caracteres. Vamos a hacer un ejercicio aquí que es interesante. Los vectores de caracteres son los más difíciles de trabajar, mucho más que los numéricos. ¿Sí? Vamos a crear aquí un vector que se llama myCharacter o mychar y lo vamos a hacer a partir de estas tres palabras. My name is. ¿Sí? Ahora, si yo ejecuto mychar un sola, uy, escribí mal. Vemos que me salen tres valores, my name is por separado. Pero yo podría pegarlos, ¿sí? Utilizando la función paste. Entonces voy a usar la función paste. El primer argumento de la función paste, si ustedes quieren saber un poquito más, pues ya saben, pueden entrar a la ayuda, van a poder encontrar ayuda acerca de esto. Vamos a ver los argumentos, ¿sí? Que son solamente dos. Uno va a señalar cuál es la separación que les quiere dar al momento de pegar las palabras o colapsar, ¿sí? Que viene a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es quiero que pegues las palabras de mychar, ¿sí? Quiero que las colapses dejando un espacio, ¿sí? Y el espacio lo vamos a dejar entre dos comillas, ¿sí? Si ejecutamos esto, nos va a dar ya no separado las tres palabras, sino una sola palabra. ¿Sí? Y puedo así seguirle adhiriendo y pegando más información, por ejemplo, de esta manera, ejecutando esta línea, y yo voy a comprobar diciendo my name is Kuntur. ¿Sí? Y puedo, si lo hago así, pues voy a poner my name, ¿sí? Y me sale de esta manera. Yo lo podría colapsar y pegar utilizando la función paste. Miren, aquí tenemos otras funciones o otras aplicaciones similares de la función paste. Fíjate, aquí hemos hecho el típico hello world que se hace en programación. Aquí pues podemos pegar dos vectores de igual tamaño, pero mira, los vectores no son todos de números, pero fíjate, los hemos pegado de esta manera, ¿sí? Entonces hemos pegado un vector del 1 al 3 con otro vector que es x, y, z y no tiene una separación, ¿sí? Aquí si quisiéramos poner una separación, por ejemplo un guión, también podríamos hacerlo y va a incluir un guión. Les recomiendo que jueguen con estos y que vayan poniendo cosas, jugando, de manera que puedan ustedes ir reconociendo cada vez mejor cómo funciona. Mira, aquí hemos pegado la función letters en R, si ponemos letters, que es una especie de vector que ya viene instalado, ¿sí?
Este tiene todas las letras mayúsculas. Si lo ponemos así con las letras minúsculas, vamos a tener lo mismo, pero en letras minúsculas, ¿sí? O sea, aquí estamos pegando las letras a una secuencia que va del 1 al 4, separados con un guión. Fíjate, hemos creado un vector de texto de este tipo utilizando la función paste. ¿Sí? Les recomiendo que jueguen con esto y podamos hacer dudas o cualquier cosa en la clase, ¿sí? Vamos a hablar ahora acerca de manipular vectores. Estoy poniendo, este es un video largo, pues va a consistir en varias clases, eh, donde vamos a revisar esto en vivo, pero esto les va a servir a ustedes como un ejemplo, ¿no? Una manera de manipular vectores es ordenarlos, ¿verdad? Yo tengo mi vector peso, está ordenado según las personas que yo ingresé, pero a veces necesito que ese vector esté ordenado. Para eso voy a usar la función sort. Voy a generar un nuevo vector que se llama peso ordenado, usando la función sort, que me permite ordenar. Si ejecuto y voy a mi consola y pongo peso ordenado, entonces vemos que automáticamente me ha organizado mi vector de menor a mayor. Puedo ordenar de mayor a menor simplemente añadiendo el argumento decreasing igual true, que quiere decir decreciente igual a verdadero. Entonces le estoy pidiendo que lo haga de manera al revés. Si vengo, lo ejecuto, vengo nuevamente, pongo peso ordenado y voy a obtener mi vector ordenado de manera inversa. Vamos a hablar de algo muy importante también, que son los valores perdidos en un vector. Quiero dar un poco de texto en inglés porque muchas veces yo tomo mis notas o mis fuentes están en inglés, entonces ustedes pueden también traducirlo, ¿no? Nosotros sabemos que los valores perdidos no siempre deben ser ignorados, tenemos que tomarlos en cuenta, tenemos que entender por qué están perdidos, cuál es la razón de la que se hayan perdido. Si faltan o si está bien el formato, hay muchas razones, ¿no? Y tratar de ver si es que no hay algún patrón detrás de, como fundamento o causa de que se estén perdiendo mis valores, ¿sí? Vamos a crear aquí un valor, un vector con valores perdidos. Fíjense, este vector se va a llamar X y tiene 4 posiciones. Tengo 2 valores que son 44 y 5 y tengo también 2 valores perdidos. Los valores perdidos se determinan como NA en R. Entonces, he creado mi vector X. Si yo lo ejecuto, voy a tener eso. El vector que había creado exactamente. ¿Qué pasa si a este vector yo lo multiplico por 3? Vemos que se multiplican los valores que había puesto originalmente, pero se mantienen los valores perdidos. Esta función isNA nos permite saber cuáles son los valores perdidos, ¿sí? Entonces he creado un vector utilizando la función isNA y nos va a decir, es un vector lógico que nos va a decir si es que un valor es perdido y en qué posición se encuentra. Esto nos permite identificar los valores perdidos, ¿sí? También hay otra manera de valores perdidos en R que es numeral NaN, que significa not a number, ¿sí? Y ocurren cuando hacemos operaciones como 0 dividido para 0 o infinito menos infinito. Entonces, cuando hacemos operaciones así, R nos va a dividir, nos va a devolver este valor NaN, que significa not a number, ¿sí? Son valores indefinidos, ¿sí? Aquí, esta es una manera de conseguir un vector con todos los valores perdidos de un vector. Y en este caso estoy extrayendo los valores perdidos del vector X, ¿sí? Y aquí estoy generando un vector con esa misma operación. Entonces he generado un vector que se llama Y con todos los valores perdidos. Con los valores que no están perdidos en este caso. Por eso he puesto el
este símbolo de interrogación que significa la negación, ¿no? Que no es igual. Vamos a ver ahora, bueno, voy a dejar ahí este video. Creo que voy a hacer otro con el resumen y graficación de vectores y operaciones con vectores, que lo vamos a ver más adelante. Creo que este ya está bastante largo. Eh, Vamos a dejar ahí la clase y repasaremos los temas en los días viernes o jueves, dependiendo del caso. Tengan una excelente tarde, chicos, y ojalá les haya servido mucho este material.